Diagnóstico del circuito de luces. Este lo hago utilizando el multímetro. Lo ubico en el rango de continuidad. El positivo lo ubico en esta perilla, ya que las otras dos es únicamente para medir amperaje. El negativo lo ubico en COM o común, este siempre va ubicado acá. Cuando uno de los dos tengo una señal sonora y el testigo rojo alumbra indicándome que tengo continuidad. Las pruebas de continuidad se realizan para verificar si tengo un conductor adecuado para que exista un flujo eléctrico. Por ejemplo, puedo verificar si del cable amarillo con línea negra de mis luces bajas está unido desde la señal de salida de la pacha del mando de luces bajas hasta el zóquer donde conecta el bombillo de la farola. Ubico cualquiera de los dos en el ingreso en la pacha del cable amarillo con línea negra y el otro lo ubico en el ingreso del zóquer. Tengo la señal de continuidad, lo que quiere decir que el cable de extremo a extremo está en buen estado para que exista un flujo de corriente eléctrico. Cabe aclarar que el circuito eléctrico de la motocicleta recorre desde el frente hasta la parte trasera, por lo cual estas pruebas de continuidad son muy efectivas. También podremos verificar la continuidad dentro del componente desde el ingreso de la corriente hacia el mando, que sabemos que es por el cable amarillo, y el otro extremo hacia la salida de las luces, que sabemos que es el color amarillo con línea negra. Así verificamos que el componente electrónico o eléctrico, en este caso el mando, internamente tiene las propiedades adecuadas para permitir el flujo de electricidad. En el caso de que no nos indique continuidad haciendo la medida del cable, debe ser reemplazado. De igual manera, si la continuidad no se presenta en las medidas de ingreso de corriente hacia la salida de voltaje hacia el bombillo, debe ser reemplazado el mando en ese caso. El flujo de corriente usualmente se pierde en los cables, con el tiempo de uso. Mucho kilometraje con los circuitos eléctricos funcionando van a hacer que con el tiempo pierda las propiedades de conductividad eléctrica. Asimismo con los mandos, o en algún punto el cable se pudo haber roto. Esto pudo pasar en algún momento por alguna instalación, por ejemplo se llegó a machucar con el sillín o con alguna pieza lateral de la motocicleta, como una tapa, por lo cual hay que tener especial cuidado al momento de realizar cualquier mantenimiento. Inicialmente con esta prueba de continuidad vamos a revisar las masas. Esta es la falla más frecuente cuando tenemos algún tipo de problema eléctrico en cualquier circuito. Debemos tener en cuenta que todas las masas se van a dirigir al mismo punto, que es el borne negativo de la batería, por lo cual ubico cualquiera de los dos en el borne negativo de la batería. Y empiezo a revisar las masas de todos los componentes que hacen parte del circuito de luces. La masa del primer mando, tenemos la señal de continuidad. La masa del segundo mando, que recibe la corriente eléctrica en la tercera posición de la masa del switch principal,
la masa del bombillo de la farola. Con ello verificamos que todas las masas están dirigiéndose al negativo de la batería para cerrar circuitos. Recuerden siempre consultar en el manual de servicio técnico la información de cuál es el color de la masa que especifica el fabricante. Nuestras masas son de color verde. Una vez verificadas las masas, verifico la continuidad del circuito desde el borne positivo de la batería hasta el último componente que haga parte del circuito de luces. Ubico cualquiera de los dos en el borne positivo de la batería. Verifico que tenga continuidad a la salida del fusible. Luego verifico la continuidad de la salida del fusible a la entrada del switch principal por el cable rojo. Luego debo verificar la continuidad del ingreso de la corriente por el cable rojo hacia la salida por el cable negro. Una vez verificada la continuidad de ingreso por el cable rojo y salida por el cable negro, verifico la continuidad de alimentación por el cable negro hacia la entrada del primer mando. Luego verificamos la salida por el cable amarillo, el ingreso es por el cable negro. Verifico el ingreso de alimentación por el amarillo hacia la unidad de control de luces altas y bajas en el siguiente mando. Por luces bajas sale cable amarillo con línea negro. Luces altas sale por un cable azul oscuro. Verificamos luces bajas. Verificamos luces altas. Luego verificamos si el cable tiene las propiedades adecuadas de conductividad con la continuidad por luces bajas desde el cable amarillo con línea negra hasta el ingreso del zócalo de la farola. De igual manera por el cable amarillo con línea negra. Hago la misma prueba con luces altas. En este caso me dirijo al cable azul oscuro. Al otro extremo por el cable azul oscuro. Verifico la continuidad del testigo del tablero de luces altas desde el empalme del cable azul hacia el ingreso por el cable azul oscuro. Una vez verificada la continuidad tanto de las masas como del circuito del borne positivo que cumple hasta el último componente que hace parte del circuito de luces, procedo a revisar el voltaje. Recordemos que es voltaje de corriente directo, ya que se almacena en la batería, la corriente alterna no se puede almacenar. Ubico el multímetro en el rango adecuado. Son 20 voltios de corriente directa. Lo ubico en el 20 porque sé que la batería maneja un promedio de 12 voltios. Ahí mide de 0 a 20 voltios. Con el sistema de carga funcionando, el voltaje subirá un promedio de 15 a 16 voltios, por lo cual está dentro del rango. Ubico el borne negativo
del multímetro en el borne negativo de la batería. Mido el voltaje de la batería. Maneja 12.37 voltios. Luego debo verificar, dejando el borne negativo del multímetro en el borne negativo de la batería. Empiezo a revisar el voltaje de corriente directo por el borne positivo de la batería. En este caso iniciaría por el cable rojo hasta el último componente que haga parte del circuito de luces. Iniciamos con la salida del fusible. Maneja 12.37 voltios. Si sigo el cable rojo hacia el ingreso de voltaje del switch principal, me ubica 12.37 voltios. Por la salida del switch principal, el voltaje seguiría por el cable negro. No nos da porque está cerrado. Una vez se encienda, nos va a permitir el flujo de corriente. En este caso nos da 10.88, ya que el bombillo está encendido. Si yo lo apago, el voltaje sube a 12.2 voltios. Es más bajo, ya que hay consumo eléctrico tanto dentro del componente como en el bombillo del neutro, por lo cual pues el circuito hasta este punto está bien. Avanza por el cable negro hacia el ingreso del primer mando. Tenemos 12 voltios. Del ingreso por el cable negro va a salir a alimentar por el cable amarillo al siguiente mando, pero una vez este mando se encuentre en la tercera posición. Se ha reducido a 9 voltios, casi 8.90 voltios, ya que el bombillo ha encendido. De igual manera el bombillo del stop y el bombillo de nuestro tablero principal. La corriente ingresa por el cable amarillo al mando de la unidad de luces altas y bajas. Tenemos 8.75 voltios. En luces bajas, el circuito envía el voltaje por el cable amarillo con línea negra. Tengo un voltaje de 7.80 voltios. Y por luces altas, el voltaje sale por el cable azul oscuro. Tengo un voltaje de 8.30 voltios. También mido el voltaje que ingresa al testigo cuando me indica que estoy en luces altas. Desde el empalme que conecta el cable que se dirige a luces altas hacia el testigo también. Tenemos 6.87 voltios. De igual manera, al ingreso de la pacha, donde nos envía el voltaje hacia el testigo del tablero. $8.22 voltios. Por recomendación, cuando midamos voltaje de corriente directo, ubiquemos el borne negativo del multímetro en el borne negativo de la batería y con el positivo empezamos a realizar medidas. Si por alguna razón el borne negativo no alcanza hacia donde quiere hacer la medida con el borne positivo, ubico cualquier masa, en este caso cualquier cable de color verde, y con el positivo empiezo a realizar las medidas. Sabemos que cualquier masa se va a dirigir a un solo punto, que es el negativo de la batería, por lo cual es lo mismo si lo tomo de cualquier masa al negativo de la batería.
nos da el voltaje a medir. Por último, para diagnosticar el cambio de luces de la motocicleta, me ubico en corriente directa, el borne negativo del multímetro en el borne negativo de la batería. Enciendo la motocicleta, está en luces bajas. Con el borne positivo lo ubico en el azul oscuro, el cual corresponde a luces altas. Cuando están luces bajas, el voltaje no es el suficiente para alimentar luces altas hasta que presiono el botón del saludo o el cambio. El voltaje sube a 8.60. Cuando dejo de presionarlo, vuelve a bajar. Al presionarlo, vuelve a subir. Y así realizamos la revisión del circuito de luces de nuestras motocicletas. En conclusión, todas las masas se dirigen a un mismo punto, que es el negativo de la batería. Las masas son la principal falla que tiene un sistema eléctrico o electrónico, por lo cual son las primeras a revisar. Una vez revisada la continuidad de las masas, inicio a revisar la continuidad desde el borne positivo de la batería hacia el primer componente que hace parte del circuito de luces hasta el último componente, realizando las pruebas de continuidad. Y por último mido el voltaje desde el borne positivo de la batería hasta el último componente que haga parte del circuito de luz.